Tecnologías XDSL. Con la masificación del Internet, todas las empresas han desarrollado aplicaciones para poner a disposición de sus clientes o personas de interés contenido en servidores para consulta, almacenar o descargar información, lo cual implica acceder de manera rápida y confiable. Esto no es posible si se tiene una conexión como hace 10 años, en la cual solo utilizabas tu computadora con acceso a una línea telefónica con conexión a 56 kilobits por segundo. Siendo Telmex una empresa que usa el cobre como principal medio de conexión a sus clientes, se dio la necesidad de aumentar el ancho de banda en la misma infraestructura utilizando tecnología DSL. Pero, ¿qué es DSL? DSL, de sus siglas en inglés, significa línea de abonado digital. Es una tecnología que transmite gran ancho de banda haciendo uso de un espectro de frecuencias. Para poder incrementar el ancho de banda que demandaban los clientes, aparte de la modulación QAM, se utilizó otro tipo de modulación llamada DMT, modulación por multitonos discretos. DMT permite utilizar mayor espectro de frecuencia y no solamente el espectro utilizado para la voz. Esta técnica de modulación segmenta el espectro disponible en canales o portadoras, cada uno de 4.312 kHz, y dentro de cada uno de ellos se utiliza modulación QAM de 2 a 15 bits para poder transmitir la información. Existen diferentes variantes de DSL. Al conjunto de ellas se le conoce como tecnologías XDSL. ADSL, de línea de abonado digital asimétrica, es la primera tecnología utilizada en Telmex. Se denomina asimétrica debido a que la cantidad de información que el cliente solicita a un servidor de contenido es mucho menos que la información que recibe. La tecnología ADSL utiliza una gran cantidad de portadoras distribuidas a lo largo de un espectro de frecuencias que va desde 0 hasta 1.1 MHz. La separación entre cada portadora es de 4.312 kHz, dando un total de 256 portadoras distribuidas de la siguiente forma. Voz telefónica de 0 a 4 kHz es igual a una portadora. Se mantiene el servicio telefónico tradicional en la banda de frecuencias comprendidas entre 300 Hz y 4 kHz. Ello garantiza que el usuario disponga de servicio telefónico incluso si falla el suministro de energía en el módem ADSL. Las siguientes 4 portadoras no se transmite información para evitar la interferencia entre la señal de voz y la señal de datos. Datos de subida de 25 a 150 kHz es igual a 32 portadoras. Este rango de banda de frecuencias es utilizado para la transferencia de datos desde el cliente hacia la central y es conocido como sentido de subida. Datos de bajada: 150 kHz a 1.1 MHz es igual a 219 portadoras. Este rango de banda de frecuencias se utiliza para la transferencia de datos en sentido central-cliente. Es conocido como sentido de bajada. La tecnología ADSL, bajo condiciones estables en el par de cobre, proporciona hasta 1 megabits por segundo para los datos en el sentido de subida desde el cliente y hasta 8 megabits por segundo para los datos en el sentido de bajada hacia el cliente, a una distancia aproximadamente de 3 kilómetros entre el domicilio del cliente y la central telefónica. El creciente uso de Internet y las diferentes aplicaciones, por ejemplo, la televisión de alta definición, trabajo en casa y el uso de múltiples usuarios de la misma línea, demandó cada vez mayor ancho de banda, por lo que la siguiente variante es la tecnología ADSL2, que utiliza el espectro de frecuencia hasta los 1.1 MHz, con un total de 256
y bajo condiciones estables en el par de cobre, proporciona hasta 1 megabit por segundo en el sentido de subida y hasta 12 megabits por segundo en el sentido de bajada, considerando una distancia máxima de 2.4 kilómetros entre el domicilio del cliente y la central telefónica. Posteriormente, surge la siguiente variante de tecnología, que es ADSL2 Plus. En esta variante, se amplía el espectro de frecuencias hasta 2.2 MHz, con el cual el número de portadora se duplica hasta 512. Con esto, se incrementa el número de portadoras como velocidad de bajada. La tecnología ADSL2 Plus, bajo condiciones estables en el par de cobre, proporciona hasta 1 megabit por segundo como velocidad de subida y hasta 24 megabits por segundo como velocidad de bajada, a una distancia de 1.8 kilómetros aproximadamente. La siguiente variante de tecnología utilizada es VDSL, la cual nuevamente incrementa el espectro de frecuencia hasta 8 o 12 MHz, con 2048 o 3072 portadoras respectivamente, alcanzando una velocidad máxima de 55 megabits por segundo, a una distancia aproximada de 0.6 kilómetros. Esta tecnología puede funcionar como asimétrica y simétrica. Esto significa que puede tener la misma velocidad de subida como de bajada. La última variante es VDSL2. Incrementa el espectro de frecuencia hasta 17 MHz o 30 MHz, utilizando 4096 o 8192 portadoras respectivamente, y alcanza una velocidad máxima de 100 megabits por segundo a una distancia de 0.3 kilómetros aproximadamente. Recuerda que en Telmex se utilizan mayormente las tecnologías ADSL2 Plus en los espectros 2.2 MHz hasta 10 megabits por segundo y VDSL2 en los espectros de 8 y 17 MHz hasta 40 megabits por segundo.